Hola, mi nombre es Cristian Castro Bush, tengo 31 años, soy AVI 2011 y bueno, un saludo para todos. Bueno, mi vida profesional pues empezó directamente en el 2011 después de graduarme del colegio, pues me vine para Alemania. Una vez haber hecho el bachillerato en el colegio, pues tenía que hacer un college, como por decirlo así, un curso técnico para poder empezar a estudiar directamente en la universidad. Y bueno, me vine directamente a la ciudad de Darmstadt, que queda aproximadamente unos 20 minutos de Frankfurt, pues que es como una ciudad más grande, más reconocida en Alemania. Y decidí estudiar ingeniería industrial con énfasis en mecánica. Entonces, pues en el transcurso de la carrera, no solamente estaba estudiando, sino que también decidí utilizar ese tiempo pues para viajar un poquito por el mundo, pero también para empezar a hacer las primeras experiencias laborales. Entonces, bueno, las primeras experiencias que tuve fue trabajando en una biblioteca, también trabajando directamente en un bar. Y bueno, ya más adelante, cuando tenía un poco más experiencia en la universidad, decidí empezar a trabajar como estudiante en una empresa en el área de Supply Chain Development, donde ya podía pues ejercer un poco más lo que había aprendido pues en la universidad. Y bueno, esas fueron como las primeras experiencias laborales, y ya luego de haber terminado el bachelor pues en la universidad, decidí continuar directamente con la maestría. Y en medio de, bueno, en el comienzo de esta maestría fue cuando empecé también a cuestionarme con los pocas experiencias que había hecho pues en como ese trabajo como ingeniero, que si de verdad era eso lo que yo quería hacer por el resto pues de mi vida laboral, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a investigar un poco más pues del tema del emprendimiento, y pues me di cuenta que las personas que lograban crear empresas no eran genios o personas extraordinarias, sino que eran personas del día común que decidían resolver problemas pues del día a día. Entonces, bueno, ahí fue cuando me empecé a involucrar con este tema, y fue cuando de un día a otro pues tuve la idea de una buena idea de negocio que decidí perseguir, y bueno, aquí estamos el día de hoy. Bueno, una de las motivaciones más grandes para mí para irme a estudiar a Alemania fue pues que gracias a Dios yo tengo la nacionalidad alemana. Mi madre es alemana. Entonces, bueno, pues hablando del gobierno alemán, eh, uno tiene muchas facilidades como ciudadano. Y bueno, si damos la parte de la nacionalidad a un lado, estamos hablando pues de un país que tiene un nivel de educación demasiado alto, y pues las universidades son públicas, lo que significa pues que lo que uno paga por el semestre son precios pues que son muy viables. Entonces eso también fue una de las motivaciones de ir a estudiar, tener un excelente nivel de educación, no tener que endeudarnos tanto pues por la parte de lo que toca pagar por la universidad. Y bueno, cuando estamos hablando de Alemania, empezar desde cero es mucho más fácil de si lo comparamos directamente como empezar de cero en Colombia. Entonces yo creo que esos fueron los factores principales que me motivaron a moverme a Alemania. Bueno, cuando empezamos a hablar de la cultura alemana, podemos decir que muchas personas que van de Colombia a Alemania tienen un choque cultural muy alto, porque pues estamos hablando de dos extremos completamente. eh, Cuando hablamos de la cultura colombiana, pues tenemos una comunicación muy indirecta, somos personas muy sociables, nos encanta la joda. Y cuando estamos hablando pues de la cultura alemana, son personas que tienen una comunicación muy directa, que no le ponen filtro a las cosas, sino que si algo no les gusta te lo comunican directamente. Son personas muy disciplinadas y muy precisas en lo que hacen. Y bueno, lo que a mí me gusta mucho también es que son personas que les puedes confiar. Si un alemán te dice a ti algo, él lo cumple. También, por ejemplo, el tema de la puntualidad, ¿no? Si hay una reunión a cierta hora, tú puedes estar 100% seguro que las personas van a estar a esa hora en la reunión. Y bueno, pienso que son aptitudes muy, muy relevantes en el momento pues, que es de hacer negocios o en el medio profesional. Obviamente he jugado muchas veces con el pensamiento de volver a Colombia o de si quedarme en Alemania. Pero si te soy sincero, luego de ya llevar 13 años viviendo en Alemania, he llegado a la conclusión que es un país excelente pues para crear familia, para tener como ese fundamento y el hogar, por decirlo así. Y hablando del ámbito profesional, pues ya cuando uno empieza a trabajar y empieza a comparar lo que uno puede llegar a ganar en Alemania a en otros países, y también cuántas vacaciones vas a tener para poder disfrutar de lo que te ganes pues, y el tiempo libre, pienso que quedarme en Alemania estratégicamente es lo que tiene más sentido. Y ya pues si quiero un poquito de sol, puedo obviamente ir a visitar a Colombia.
Bueno, cuando hablamos de los desafíos en el mundo del emprendimiento, ha habido una analogía pues que me gusta muchísimo cuando hablamos del emprendimiento, que dicen que el emprendedor es una persona que se lanza por un acantilado pues y cuando va cayendo decide construir un avión, ¿no? Entonces, bueno, si lo vemos de esta manera, pues hay muchos inciertos, ¿no? Entonces vos empezás un proyecto desde cero, puede que logres construir el avión o puede que te metas ese totazo, porque cuando estamos hablando pues de crear negocio, pues obviamente hay que tener cierta inversión, vas a tener cierto personal, vas a tener muchas responsabilidades y bueno, cuando se empieza algo de cero es un riesgo muy alto, ¿no? También como puede que funcione, puede que no funcione y en el que no funcione pues significa que puedas quedar endeudado, que puedas quedar con ciertos problemas, obviamente pues también que sí, que se pierda como ese tiempo. Eso fue como algo para mí que fue un poco difícil en el momento de decir de emprender, ver a mis compañeros de la universidad pues ya empezando a trabajar en empresas con sueldos excelentes y yo, ok, viviendo como de lo básico pues para poder invertir el dinero en la visión de mi producto, en la idea que yo tenía y pues sí muchas veces uno llegaba como a pensar, ok, si tomé la decisión correcta, entonces bueno, pienso que en el mundo del emprendimiento como que es esa duda que es un poco difícil y pues en especial en mi caso, yo directamente después de la universidad, en el momento que decidí crear mi maestría fue que me llegó la idea de negocio, entonces fue empezar a crear una empresa desde cero sin experiencia previa. Entonces pienso fue un proceso muy bonito, pero pues obviamente también una vaina muy complicada. Entonces fue, o sea, lo que me encanta de mi universidad, de la Universidad Técnica de Darmstadt, pues es una universidad muy dura, pero que te enseña mucho a ser independiente, ¿no? Entonces muchas veces te toca hacer tu propio research de temas que tú no sabes y a fin de cuentas en el emprendimiento es lo mismo. Cuando uno no sabe algo, pues no vas a tener a alguien que te va a decir qué hacer, sino que te va a tocar a ti mismo buscarte los medios propios, pues para, sí, para aprender lo que sea necesario para sacar el proyecto adelante. Y bueno, algo que también me ayudó mucho en el proceso fue conseguir diferentes mentores, pues, que eran personas ya con más experiencia que ya habían vivido eso. Entonces, bueno, eso fue algo que también me ayudó mucho en el proceso. Bueno, y contándote un poco más, pues, de mi proyecto, del emprendimiento, pues la idea la tuve en abril del 2018. La idea surgió de una visita a un restaurante. Estábamos en Estados Unidos, éramos un grupo de entre 10, 15 personas. Y bueno, lo que yo vi fue que ellos tenían un sistema muy simple pero muy eficiente en el cual para nosotros poder sentarnos y tomar el pedido tenía que alguien poner su tarjeta de crédito, ¿no? Como para abrir la mesa. Todos pudimos pedir rápidamente y ya cuando llegaron las cosas, pues, y cuando ya nos queríamos ir, todos nos pudimos parar e irnos porque ya todo estaba pago por medio de la tarjeta de crédito y por medio de una aplicación, pues ya cada uno podía dar su parte. Entonces, al yo ver este proceso en Estados Unidos, dije, ok, ¿cómo es el proceso en Alemania? Y cuando estamos hablando de Alemania, pues es una cultura que le gusta mucho pagar en efectivo. Entonces, cuando estamos hablando de un grupo de 10, 15 personas, pues ya se imaginarán que cada uno quiere pagar su parte exacta, otros quieren pagar de pronto con tarjeta. Entonces, bueno, era un trabajo muy complicado para el mesero como tanto pues para todo el grupo porque te echabas ahí entre 20 y 30 minutos esperando. Entonces ahí fue cuando pensé, ok, hoy en día todos tenemos un smartphone, tenemos sí, pues un pequeño computador en nuestros bolsillos. ¿Qué tal sería poner códigos QR en las mesas, digitalizar el menú? Así que uno pueda escanear el código QR, ve todas las partes, todo lo que uno puede pedir en el restaurante, elige lo que uno quiere tener y lo puede pagar directamente. Entonces esto haría que, pues sí, que la división de la cuenta sea mucho más fácil. Por eso el nombre de la empresa se llama Split, porque pues viene de splitting the bill, la palabra en inglés. Entonces, bueno, al tener esta idea en el 2018 la empecé a discutir con mi familia, con amigos, con clientes potenciales y pues me di cuenta del potencial que tenía la idea y lo que hice siguientemente fue hablar con el departamento de innovación de la universidad, que es algo que me parece genial que tienen en Alemania. Entonces, en este departamento ayudan estudiantes pues que tienen buenas ideas con los conceptos básicos pues para emprender y con conexiones. Entonces, bueno, como en ellos empecé a adquirir los primeros conocimientos de qué es lo básico para crear una empresa, creé mi modelo de negocio, el business plan que llaman. Y bueno, el siguiente paso era obviamente conseguir a mi equipo. Entonces eso lo logramos en octubre del 2018 y entonces ya nos inscribimos para una beca que daba el estado de Hessen. O sea, Alemania también ayuda mucho a los innovadores, a los emprendedores con dinero.
Entonces fue ahí cuando ganamos aproximadamente 40.000 euros para poder financiar nuestra idea en el 2019, y esto nos permitió entonces pues renunciar a nuestros trabajos y dedicarnos pues de lleno a trabajar en esta solución. Entonces bueno, esto lo empezamos en el 2019 a trabajar en la idea. El primer prototipo lo logramos crear en abril, hasta abril del 2019 con el primer cliente, y bueno, esto fue lo que nos mostró, ok, el primer paso de una idea a ver tu producto ya físico, pues el primer prototipo y verlo funcionar. Entonces pues esto fue muy emotivo, y pues nos motivó a seguir buscando más clientes, a seguir trabajando en el producto. Y bueno, ya a finales del 2019 con los primeros 6-7 clientes logramos conseguir los primeros inversionistas. Entonces para poder recibir este dinero de los inversionistas era necesario crear la empresa, pues ya en Alemania, un tema muy burocrático, pero pues también interesante. Y bueno, ya una vez creada la empresa, recibimos el dinero de los inversionistas en marzo del 2020. Hablándote de esta fecha de marzo del 2020, pues creo que es algo que se quedará en la memoria de todos nosotros. Fue la época cuando llegó Corona. Entonces, como te explicaba, pues el funcionamiento principal de nuestra solución era ayudar los procesos dentro del restaurante. Entonces, bueno, fue la primera crisis que vivimos como empresa, que fue teniendo un producto ya para lanzarlo fuertemente al mercado, pues nuestros clientes estaban sufriendo una crisis increíble, tuvieron que cerrar sus puertas a todos sus clientes, como también para nuestra solución. Pero entonces esto nos llevó a ser creativos y bueno, ver la oportunidad en la crisis, y lo que decimos fue entonces acercarnos un poco más a nuestros clientes y entender cuál era el problema, cuáles eran como los pain points que estaban teniendo ellos en el momento, y pues ellos estaban completamente dependientes del negocio to go. Entonces habían empresas, pues como para dar un ejemplo, como Rappi, que son como delivery platforms, y el problema de este tipo de plataformas es que le cobran mucha comisión a los gastrónomos, ¿no? Les cogen desde el 13 al 30% de todas sus ventas. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta, ok, los gastrónomos, nuestros clientes, quieren empezar a formar sus propias herramientas digitales. Entonces, bueno, ahí fue donde empezamos a adaptar nuestro producto para ofrecerles lo que ellos estaban buscando, para volverse más independientes y a empezar a construir sus soluciones. Y bueno, también a adueñarse pues de la relación con sus consumidores. Y bueno, este pivot, esta adaptación de nuestro producto nos ayudó muchísimo en la época de Corona, tanto que a finales del 2020 logramos cerrar los primeros 100 clientes, y ya luego perfeccionando pues los productos con nuestros clientes logramos cerrar una ronda de financiación más grande a mediados del 2021. Y bueno, ya seguimos creciendo, seguimos generando tracción, y ya a mediados del 2022, cuando nuestro objetivo principal era cerrar una ronda de financiación más grande para ya volvernos internacionales, llegaron 4 instituciones diferentes que nos dijeron: muchachos, tienen un producto increíble, estamos muy interesados en de pronto trabajar con ustedes o hasta adquirirlos. Y bueno, una de esas empresas era Ordabird, que ellos tienen el loguito de este pajarito, por eso adaptamos nuestro logo con el pajarito. Entonces llegaron y nos dijeron: ok, lo que nosotros tenemos es una caja registradora de la gastronomía, el sistema POS, creo que así se le llama en Colombia. Y bueno, para que ustedes entiendan de pronto un poco, el sistema POS es, por decirlo así, el cerebro y el corazón del negocio de los gastrónomos, porque es donde llegan todos los pedidos, se imprime todo pues para que la gente los cocineros puedan preparar todo, y para que los meseros sepan, ok, qué tengo que llevar a qué mesa, y pues se centralizan ahí todos los datos, ¿no? Entonces eso era una parte ideal de nuestro proceso, porque pues lo que nos hacía nuestra innovación era digitalizar los pedidos y los pagos en la gastronomía, y pues obviamente esta información tenía que quedar de alguna forma registrada en la caja registradora. Entonces bueno, volviendo al tema de Ordabird, ellos son los líderes en el mercado de cloud-based point of sale systems. Entonces ellos tienen pues en Europa más de 15.000 restaurantes que están utilizando su caja registradora. Entonces para nosotros era obviamente el próximo paso a dar, y bueno, ellos nos hicieron una muy buena oferta, solucionaban como los pequeños problemas que estábamos teniendo. Entonces estratégicamente fue la mejor decisión de venderle nuestra empresa y seguir trabajando con ellos. Y parte del trato era, o sea, esto lo logramos hacer en febrero del 2023, y parte del trato era que nos quedáramos hasta un periodo de 3 años para asegurar la implementación pues completa de nuestro producto en el ecosistema digital de ellos.
Cuando uno tiene un emprendimiento y uno logra crear un producto y uno logra vender ese producto, pues como les estaba comentando, empezamos a trabajar en esta idea desde, para mí, pues, desde el 2018. Llevo, pues, ponerle unos casi 6 años de verdad dándola toda para sacar este producto adelante. Eso se convierte como que hay como un lazo emocional bastante alto, ¿no? Para mí pienso que fue un proceso lograr como desatarme un poquito, como soltar el producto. Y bueno, eso es lo que he hecho desde el momento que lo vendimos, como te decía, a inicios del 2023 hasta el día de hoy. Y a finales de este año, pues ya por fin cumplimos todos los objetivos que teníamos con ellos. Entonces, bueno, ya quedaré libre para nuevos proyectos. Ya ahí le estoy cacharreando un par de ideas. Pero bueno, hasta que no esté nada seguro, no les puedo decir nada. Pero pienso que me gustaría seguir emprendiendo. Me encanta la idea de empezar algo de cero y tener obviamente un impacto positivo pues en la comunidad. Cuando estamos hablando del tema del emprendimiento de nuevo, pues porque es como la base de mi experiencia laboral, yo pienso que como te decía al principio, el emprender obviamente pues tiene que tener mucho coraje para hacerlo. Hay mucho medio de por medio, hay mucho miedo de por medio por el qué dirán o por el de pronto lo lograré o si soy la persona correcta. Y bueno, ver que todo ese esfuerzo que he tenido, toda esa energía que le he metido a este producto ha dado frutos, pues obviamente me siento extremadamente realizado con los logros que hemos tenido y bueno, ha sido la mejor escuela que yo he podido tener, decidir empezar un producto de cero, vivir todo el proceso pues desde tener la idea hasta lograr venderlo a un líder del mercado, verdad que ha sido una experiencia increíble y que pues se la recomendaría a todo el mundo. Cuando estamos hablando de herramientas digitales, pienso que son extremadamente necesarias para optimizar los procesos, ya que pues principalmente eliminan el error humano y algo que también te ayuda mucho es a la recolección de datos. Muchas veces para vos poder mejorar un proceso tenés que entender cuántos son los tiempos, lo que se demora y entender, sí, como cuáles son los KPIs, cuáles son como las cosas importantes para medir el performance, para medir, sí, lo que estás logrando. Entonces, con base a estos datos, pues la digitalización sí te ayuda muchísimo, entonces como a reconocer cuáles son los lugares donde de pronto hay que dar cierta inversión y hay que dedicarle más tiempo pues para seguir optimizando, ¿no? Entonces pienso que esto es lo que nos está ayudando muchísimo las herramientas digitales a trabajar más eficientemente. Pues cuando estamos hablando de mis talentos ocultos, pues me queda muy berraco decirte cosas que nadie sepa porque pues pienso que uno de mis mayores talentos es, eh, pues sí, como la parte social, ¿no? Pienso que eso es un superpoder que muchos de los colombianos tenemos, que obviamente pues viviendo en Colombia de pronto no nos damos cuenta de ello, pero ya estando una vez en el exterior sí nos damos cuenta pues ese aspecto social, como esos soft skills que son tan relevantes, no solamente en el mundo laboral, sino en la vida privada. Y bueno, un feedback que he recibido muchas veces es que dicen que tengo el don de gentes, que simplemente pues que no me da miedo hablar con nadie, que soy muy querido con todo el mundo, que como que muy fácilmente puedo crear una relación emocional con alguien, pues también en el aspecto laboral es un plus. Entonces pues yo diría que es uno de mis mayores talentos, diría yo. Cuando estamos hablando de la motivación para uno desarrollar un proyecto, pienso que tener una visión es lo más importante. Eso es lo que te va a hacer levantar todos los días de verdad motivado a cumplir con tus objetivos, porque vas a ver como the big picture, por decirlo así. Para nosotros era muy importante centralizarnos en las pequeñas y medianas empresas en la gastronomía porque veíamos que estaban en desventaja con las grandes cadenas de restaurantes, porque pues estas grandes cadenas obviamente tienen un departamento de tecnología, tienen sus propios productos y pues para empresas pequeñas era muy complicado pues empezar a competir con estos grandes jugadores. Entonces ahí fue donde vimos el nicho en el mercado y pues decidimos entonces ayudarlos por medio de soluciones digitales a mejorar, sí, los negocios del barrio, por decirlo así, los restaurantes pequeños. Y bueno, eso era muy lindo pues vos tener esa conexión con los clientes y darte cuenta cómo ellos de verdad estaban mejorando sus procesos, mejorando, reduciendo costos y bueno, siendo más exitosos en su negocio por la idea que nosotros teníamos. Entonces, por decírtelo así, esa grande visión fue la de digitalizar la experiencia en la gastronomía, era obviamente lo que nos mantenía muy motivados. Una lección que jamás olvidaría.
Pues en todo este proceso lo que sí me he dado cuenta es que muchas veces un pequeño acto puede cambiar el rumbo completo de todas las cosas, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, una vez cuando estábamos consiguiendo inversión, pues una de las herramientas que utilizaba también era LinkedIn para esto y estaba escribiéndole pues a muchísimos inversionistas y hubo un momento en el que vi uno de los inversionistas y dije, ok, ¿será que le escribo a este? Pues ya le había escrito como a 150 personas ese día, estaba mamado, pero dije, bueno, intentémoslo, nada perdemos. Y a fin de cuentas, ese inversionista que le terminé escribiendo fue el que nos llevó a cerrar la ronda más grande de inversión. Entonces, bueno, esto nos ha pasado ya en diferentes escenarios y lo que pienso es que uno nunca sabe quién te va a cambiar en la vida. Entonces, por eso uno de los motos de mi vida es siempre, pues como te decía, ser muy empático, muy amigable, muy querido y respetuoso pues con todas las personas porque pues no sabemos la historia de nadie y a fin de cuentas uno nunca sabe pues qué valor agregado te puede dar esa persona. No obviamente actuando siempre con interés, sino que puede ser una win-win situation para los dos, ¿no? Los recuerdos más memorables del colegio, no, pues yo diría que los recreos para mí, o sea, las instituciones del colegio alemán son increíbles. Nosotros éramos felices pues jugando fútbol y jodiendo pues como pelados en el colegio y tengo muy bonitos recuerdos pues de esa época. Algo que también siempre se me viene a la cabeza es Doña Anuncia en la cafetería, la comida del colegio pues siempre era increíble, la pizza, los almuercitos, el buñuelo, no, pues pucha, ahí la pasamos muy rico. Y bueno, pues como te decía, mi foco principal en el colegio o mi prioridad o lo que yo más disfrutaba eran también los deportes. Teníamos muchas actividades extracurriculares, hacía voleibol, hacía atletismo, jugaba fútbol. Y bueno, no solamente eran las actividades extracurriculares, sino que también teníamos eventos deportivos con los distintos colegios pues de todo Colombia y bueno, también con los Humboldt, con diferentes países pues de Sudamérica y creo que hasta de Centralamérica. Entonces pues era una oportunidad muy interesante para uno llegar a conocer otras personas pues de otros colegios en todo el país. Entonces era algo pues que yo sí era muy feliz con todo eso. Bueno, lo que yo más destacaría de los beneficios de estudiar en el colegio alemán es entrar desde muy temprana edad en contacto con la cultura alemana. Pienso que mezclar esa cultura alemana con la cultura colombiana es una mezcla explosiva, es una mezcla demasiado, pues sí, como llevada dada para el éxito. Y bueno, manejar los idiomas. En el colegio aprendí las bases del idioma, pues, del alemán. Mi mamá siendo alemana, mi madre nunca nos habló alemán en la casa, entonces pues me tocó aprender, por decirlo así, todo desde cero. Obviamente pues le podía hacer preguntas y me ayudaba bastante, pero bueno, el colegio me dio, por decirlo así, las bases que me permitieron estudiar en Alemania. Obviamente pues ya viviendo en el país es que uno de verdad coge el idioma como es, aunque el colegio ofrece también distintas excursiones o también intercambios. Muchos de mis compañeros que se fueron un año pues tenían la ventaja de que manejaban el idioma mucho mejor, pero pues sin embargo, como te digo, la vida lo pone a uno en su lugar y uno le toca porque le toca. Pero aprender el idioma alemán, pues Alemania es un país increíble, también en la parte del emprendimiento, o sea, yo creo que cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de muchísimos diferentes sí, innovaciones en la ciencia, los alemanes siempre han sido, pues, han punteado pues, en la parte del mundo. Hablando de la industria automotriz, pues obviamente están teniendo sus dificultades hoy en día. Pienso que es algo que están dándose cuenta y retomando, pero pienso que pues, el idioma alemán también te abre las puertas a una comunidad pues, y a un país increíble. Y bueno, también en el colegio aprendimos el inglés, que obviamente pues, te abre las puertas a todo el mundo, por decirlo así, y manejando esos tres idiomas para mí pues ha sido increíble, el español, el inglés y el alemán. De verdad que con eso de verdad me han abierto las puertas a todos los países. Pues un mensaje para los estudiantes del colegio que estarían dispuestos a emprender, pues es obviamente que se mantengan curiosos, que si tienen una idea por ahí que la anoten directamente y bueno, que se atrevan, porque yo creo que eso es una cosa que le pasa a muchas personas que tienen muy buenas ideas pero se quedan en eso. Entonces, bueno, es no solamente ser curioso, no es solamente tener buenas ideas, sino también la parte de la implementación creo que es como lo más importante y bueno, que si se meten en esa vaca loca, pues que disfruten el proceso, ¿no? Porque de verdad es increíble, es algo que también me di cuenta que de pronto sí estaba muy estresado en el momento de querer sacar la solución adelante
y de pronto me ver de pronto concentrado un poco más en disfrutar todo el proceso, porque ya en el momento pues que uno logra el objetivo final, pues que sería vender la empresa, ya uno queda como, uff, ese momento chévere era también en todo el proceso pues de llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces sí, disfrutar, ser curioso y atreverse. Bueno, y para ya finalizar la entrevista, me encantaría pues darle muchas gracias por haberme dado este espacio para contar un poquito de mi historia, de mi experiencia. Espero que toda la comunidad pues del Colegio Alemán la disfrute y bueno, que se puedan beneficiar un poco de lo que ya he logrado. Y si quieren estar en contacto, me encuentran en LinkedIn con mi nombre completo y felices de ayudarlos con todo lo que sea.